El general Alfonso Armada, segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, ha salido hace escasos minutos del interior del Congreso de los Diputados. El general Alfonso Armada ha estado celebrando negociaciones con el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina. Esta probablemente sea una de las primeras imágenes de la periodista doña Victoria Prego. Es la noche del 23 de febrero de 1981, la noche del golpe de Estado. Seguramente doña Victoria Prego se hubiera definido a sí misma como una periodista independiente, pero no pudo evitar que al menos en 2 ocasiones fuera alineada en 2 bandos periodísticos. El primero, en la etapa felipista, dado que ella era una de las periodistas estrella de la televisión española del señor Calviño primero y doña Pilar Miró después. De hecho, fue con doña Pilar Miró cuando le pusieron el programa de entrevistas presidenciales a el presidente del gobierno, don Felipe González. Creciendo la economía, está creciendo el empleo. Todavía hay muchos problemas, y hay algunos que son muy serios, de empleo juvenil. Pero la verdad es que nuestro país está creciendo, se está desarrollando. Está creciendo el doble que los países europeos. Unas entrevistas muy criticadas, las llamaban entrevistas felpudo, porque decían que más que un tercer grado, aquello parecía una ponencia universitaria donde don Felipe González hablaba como erudito que impartía lecciones al pueblo y doña Victoria Prego era la mera encargada de ordenar los temas de los que quería hablar el presidente. Donde nos inquietábamos por esa serie de entrevistas al presidente del gobierno, donde yo hice una apreciación del comportamiento de la prestigiosa periodista Victoria Prego, que me parece una profesional excelente sin ninguna duda, pero que me parece desde todo punto de vista frívola su representación en aquellos programas. No puede ser que una periodista, y sobre todo con prestigio, se preste a ese papel, y me parece mucho peor, respetando la libertad profesional de los periodistas, que el ente público permita esos programas de imagen personales del presidente. En ese momento, doña Victoria Prego era considerada la periodista felipista por excelencia. El diario El País la apodaba como la ministra portavoz bis. La entrevista del presidente de mano de Victoria Prego, la portavoz oficial bis, tiene credibilidad nula. Si el presidente hizo gala de su tendencia a comportarse como un profe, ella parecía la alumna aventajada. Él utilizaba muy bien, porque tenía una gran capacidad de comunicación, utilizaba muy bien las ruedas de prensa y las entrevistas. Era excelente. Como la bailarina utiliza el suelo del escenario para elevarse, el presidente González utiliza a Victoria Prego para sobrevolar la realidad. La propia televisión española hizo la parodia más recordada de aquellas entrevistas de la señora Prego. Pero yo creo que hay una cuestión, señor presidente, una cuestión que está en la calle, hay una cuestión que yo creo que preocupa a la gente, y es el tema del desempleo. La gente no quiere hablar del paro del desempleo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la situation en ce moment est terrible peut-être pour vous. Je crois que 2 ou 3 semaines, puis ça se passera. Je crois qu'il faut pas faire attention. O sea, pero la idea del sketch era de Javier. Pero la Victoria Prego, la idea de meter también a Victoria Prego... Sí, porque era la época en que Victoria Prego hacía entrevistas felpudo. Hacía unas entrevistas... Tú ni siquiera habías nacido probablemente, pero se pasaba mucha vergüenza ajena con las entrevistas de Victoria Prego a Felipe González. Era realmente una alfombra para que Felipe González pisoteara y se subiera. Era vergonzoso. No vi que tuviera tanto interés en meterse con los opositores, decir, pues la derecha es un incompetente o este discurso queda ridiculizado por ahí, sino más como en dar clases, explicar a los españoles, pues mira, esto se hace como un profesor, digamos. Felipe González, el PSOE en general, tuvo un seguimiento y un apoyo de los periodistas españoles en tiempos de cuando todavía era la oposición excesiva, porque los periodistas llegaron a hacerse amigos de los políticos. No hay error más nefasto. En la calle, las cosas son cosas. La pueblo no me comprende. Son des questions financières et politiques. Yo lo que hice fue darle a Javier, dialogué el sketch, y lo que le hice es darle a Javier la excusa para que fuera un enano. ¿Sabes por qué un enano? ¿Simplemente porque se parece? No, porque estaba desgastado por el poder, ¿sabes? Sí, el desgaste. El desgaste lo había convertido en un enano. Usted está desgastado. Desgasta el poder, es obvio. El señor presidente del gobierno está desgastado. Cosas. Por supuesto, el sketch antes de emitirse pasó filtro de Pilar Miró y tal. Y luego recuerdo que Felipe González nos mandó una felicitación de que viene el sketch. Muchas gracias, señor presidente. Se ha acabado nuestro tiempo. Gracias por...
En esa etapa felipista también hizo programas de debates. Por ejemplo, fue ella la que pilotó el famoso debate de la concertación del diálogo social, que se convirtió en la ruptura oficial entre la UGT de don Nicolás Redondo y el ala liberal del gobierno del PSOE que lideraba don Carlos Solchaga. En su vida cotidiana, les puedo asegurar que no es fácil juntar a estos señores, pero están aquí y yo no puedo por menos de alegrarme muchísimo y de darles las gracias de que estén conmigo. No es verdad. Y en cuanto al gobierno socialista, Marcelino, déjame que te diga una cosa. Si tú tienes en tu cabeza el gobierno socialista de la Unión Soviética, de Polonia, este nunca va a ser ese tipo de gobiernos socialistas. ¿Sabes cuál es tu problema? Tu problema, Carlos, son los trabajadores. No es la banda salarial, ni es el 7%. Son los trabajadores tu problema. La verdad es que la última vez que estuve en asambleas de la UGT, y estuve en varias, me aplaudieron mucho. Y dije exactamente lo mismo, porque la virtud que yo tengo es que digo lo mismo siempre. No digo en septiembre la banda del 5% y luego digo el 7%. Yo digo siempre lo mismo, en cualquier sitio que estoy. La señora Prego también hizo debates similares en la Telemadrid, leguinista de aquella época, incluyendo el debate sobre telebasura, en el que el entonces crítico, creo que estaba en ese momento en El Mundo, don Carlos Bollero, se enfrentaba a directivos de televisión como el señor Sánchez Gallo, que en ese momento estaba en Antena 3. Y tan demoledoramente, Carlos, como lo estás haciendo tú, porque creo que en esa actitud tan destructiva no favorece para nada lo que estamos intentando hacer todos. Yo soy un espectador al que le pagan por escribir de lo que ve. Y entonces esa televisión agrede continua y demoledoramente a mi dignidad, a mi sensibilidad y a mi cerebro. Y te estoy hablando de alguien medio. Quiero pensar que hay alguien más como yo. Entonces que los demás estén, o que la mayoría esté entusiasmada con lo que yo considero cochambre y aburrimiento en una inmensa mayoría. Me dices que hay programas dignos, es que si no sería para suicidarse. Y te pido entonces que no sufras viendo programas si todo lo que ves es tan abyecto. No sé, yo te mando libros, te voy a regalar libros para que disfrutes de la vida, porque es que es muy penoso. Es mi profesión, favor, es una profesión masoquista. Tras una etapa circulando por varios medios, incluyendo la ABC, aterriza a finales de los años 90 en el periódico El Mundo, entrando en la corte de don Pedro J. Ramírez. A partir de ese momento, comenzará a ser vista como una periodista más bien próxima al Partido Popular. Más atributos morales como para que los españoles pongamos su confianza en él, de manera que yo no sé lo que va a pasar. Es decir, yo creo que tiene posibilidades, pero se las va a ganar en esta campaña él, porque luego queda el asunto del partido. Cuantas más voluntades se puedan sumar libremente a un proyecto que en este momento se puede identificar con la mayoría de los españoles, yo creo que tanto mejor para España. Es en ese tiempo cuando el diario El Mundo toma el control de una parte de Onda Cero, y por decisión directa de don Pedro J. Ramírez, doña Victoria Prego es nombrada directora del programa La Brújula, que pasa a llamarse La Brújula de El Mundo. Una experiencia no demasiado grata para doña Victoria Prego, dado que ella intentó una tertulia plural, es decir, que aunque fuera un programa afín al PP, tuviera tertulianos afines al PSOE, y alguien vetó la presencia de los tertulianos afines al PSOE. Y digo alguien porque según el relato no se ponen de acuerdo en quién hizo el veto. Unos dicen que fue don Pedro J. Ramírez, otros que fue la dirección de Telefónica, entonces propietaria de Onda Cero, y otros directamente que fue la Moncloa de don José María Aznar. Y dicen, con tertulias de prestigio, y citan Melchor Miralles, Isabel Sebastián, Enrique Pena. Y según tengo entendido, no estuvo nunca Enrique Pena en La Brújula del Mundo de Onda Cero. En Onda Cero, digamos, le dieron la soberanía de los informativos a El Mundo y a Pedro J. Ramírez por pactos que hicieron que yo ni entro ni salgo. Y me llamó Victoria Prego y me dijo, oye Enrique, ¿te apetecería estar en una tertulia que voy a dirigir yo, tal? Estaremos fulanito, menganito, tal, menganita, fulanito. Digo, oye, Victoria, nos conocemos hace muchos años y te lo agradezco muchísimo y te digo ya que sí, pero te digo que no va, que yo creo que esto no va a salir, fíjate lo que te digo. Tenía ni idea. Pero yo creo que hay algunos nombres, entre los cuales estoy yo, que, bueno, ya veremos. No, por favor, ya verás cómo... dice Pedro J. que el programa ha de ser plural. Yo no, sí, yo no digo que no lo diga. Y yo digo que ya veremos como a lo mejor ni siquiera Pedro J. se lo permiten. Y se dice no solamente que éramos de prestigio, sino que éramos colaboradores de lujo. O sea, que yo era también un colaborador de lujo, según el director de El Mundo. Y en efecto empezó esa tertulia, que era interesante, pero empezó sin mí y terminó sin mí. Fui vetado.
vetado. Ni el día que salía es decir, que el propio Mundo mintió en su propio periódico, no voluntariamente, y el por qué no era porque me encontrara mal aquel día o porque Victoria Prego hubiera bebido más de lo que tenía que hacer, no, es que hubo, digamos, volveré a decirlo para que se entienda mejor, otra mano negra que me impidió estar en esa tertulia. Más tarde, el diario El País se hizo eco de que el gobierno tenía una lista negra de personas que no podían participar en su radio. En esa lista negra figuraban don Enric Sopena, doña Julia Navarro y doña María Antonia Iglesias. Hay una derecha que viene que es una derecha fascista. El intervencionismo del gobierno Aznar en sus medios afines superaba con creces el de sus antecesores. Sí, el director general de Onda Cero en aquella época estaba en el siguiente escalón. Primero Telefónica, presidente de Telefónica. Segundo, presidente de Telefónica Media. Nieto podía ser sí, señor, Juan José Nieto. Después el consejero delegado, el presidente de Onda Cero, a continuación el consejero delegado de Onda Cero, y en el escalón siguiente, digamos más como director de contenidos, el llamado director general de Onda Cero, que era yo. Y efectivamente hubo problemas de vetos, pero eso surge de la negociación con el periódico El Mundo, no imposición del gobierno que a mí me haya llegado. Si el periódico País publica que fue imposición del gobierno, tendría mejor información que el director general, cosa que no me extrañaría. Es muy difícil, muy difícil igualar el capítulo de censura de José María Aznar. Aznar nunca fue simpático con la prensa, nunca jamás en la vida, pero nunca ha sido simpático, ni en la primera legislatura ni en la segunda. Ello no salió adelante. La política de medios de José María Aznar fue nefasta para todos los sentidos, como luego se ha demostrado, pero mala. Usted criticó en su momento que la política, bueno, no solo usted, mucha gente, que la política de medios del PP la última vez que estuvo fue un desastre para la propia derecha y para... ¿Qué desastre? Fue un crimen. ¿Cree que ahora ha aprendido la lección del PP o cómo? No, por supuesto que no, entonces no sería el PP. Al igual que don Pedro J. Ramírez, la señora Prego, aunque estaba más cerca del PP que del PSOE, se opuso al apoyo del señor Aznar a la intervención en Irak por parte del gobierno de Estados Unidos. Muchos de ustedes en la directiva del Partido Popular no están de acuerdo con esa intervención que tuvo España en la guerra de Irak y el modo en que se implicó. Nos consta. Las razones por las cuales ustedes no lo dicen y no lo quieren decir. Esto es lo que yo quiero saber. Pues un presidente del gobierno tiene muchos datos, tiene muchas informaciones, y yo creo que la decisión se tomó fundamentalmente pensando en el interés general de los españoles, que eso es la clave. Cuando estalló el caso Bárcenas, frente al criterio de algunos periodistas del Mundo, que sí veían muy bien cómo lo había gestionado el señor Rajoy, como era el caso del señor don Iñaki Garay, ella se posicionó entre los que lo veían mal como lo había gestionado. Bueno, pues yo creo que Rajoy ha gestionado perfectamente la crisis de Bárcenas, la crisis del Partido Popular, debido a la inculpación del tesorero Luis Bárcenas. Quien ha gestionado muy mal este asunto ha sido Bárcenas, porque efectivamente Bárcenas no es nadie importante en el Partido Popular, según cómo se mire. Es el tesorero y ha sido gerente durante los últimos 25 años. Lo sabe todo de las cuentas, de los movimientos económicos y financieros del Partido Popular. En los años de lucha contra el terrorismo, en varias ocasiones, ella fue escogida como portavoz de la profesión periodística contra ETA. Pero si en algún instante pudiera tener sentido decir que todas esas muertes, y especialmente la última, que por eso es la más dolorosa, la de Miguel Ángel, no han sido en vano, ese momento es este. Y como las cosas pueden haber dado ya un vuelco radical que puede ser histórico, tiene ahora sentido que yo os diga lo que voy a decir. Con la paz y con la palabra, pero también con la ley. Con la paz y con la palabra, a por ellos. Poco después de que Unidad Editorial, la empresa propietaria del Mundo, con el señor Fernández Galiano como presidente y el señor don David Jiménez como director, tuvieran que aplicar un ERE que echó a la calle unos cuantos trabajadores, básicamente por la crisis económica, don Casimiro García Vadillo abandonó el Mundo para fundar su propio digital, El Independiente, y la señora Victoria Prego se fue con él. En los últimos días los periodistas estamos informando sobre nuestra profesión, sí. El caso del ERE del Mundo, la huelga de ayer. El ERE del Mundo me parece una tragedia. En esas condiciones el periódico dudo mucho que sea viable. En esas condiciones.
Según lo que ha escrito el señor García Vadillo, ella fue una de las que más insistió en la creación de ese digital. El trabajo más conocido de la señora Prego es por ser la codirectora y la locutora de los documentales de la transición. Un relato bastante interesante, con el apoyo del Archivo de Televisión Española, de cómo fue el periodo de España de 1973 a 1977. Y aunque yo tengo alguna discrepancia con el relato de la señora Prego, por ejemplo con el papel que da al presidente del gobierno, señor Carlos Heras Navarro, el gran ausente de ese documental, pese a que gran parte del documental es durante su mandato y no cuenta ni con su testimonio, ni nadie que digamos pueda hablar por él, que duda cabe que muchos empezamos a conocer, a construir el mapa de lo que había sido la historia política de nuestro país gracias a su trabajo. A pesar de que durante todo el mandato de Zapatero fue una tertuliana muy habitual en programas de debate, siempre trataba de evitar el tono camorrero que tenían otros tertulianos, aunque hubo alguna ocasión en que no pudo evitar caer en ciertos momentos de tensión. Uno de ellos, por ejemplo, en la clásica batalla Grupo Prisa versus Unidad Editorial, versus El Mundo, cuando estaban discutiendo porque una periodista del País, muy parecida a ella, doña Anabel Díaz, echó en cara que como El Mundo podía tener como colaborador a don Federico Jiménez dos Santos, de la cadena COPE, doña Victoria Prego puso sobre la mesa que el entonces director de la SER, don Daniel Anido, acaba de hacer un artículo insultando a periodistas competidores. Por todo esto que estamos hablando, os dejo terminar, sí. Hace muy poco tiempo, y es que no me gusta entrar en este terreno, hace muy poco tiempo en la empresa donde trabaja Anabel, un directivo publicó un artículo extraordinariamente insultante. Son de ilustres Burgos, Ansones, Los Santos, Pejotas, Usías y alguna que otra Slichting, pero segregan ese líquido viscoso y corrompido acentuando el asco que desprende su mirada. Cuando fluye la baba y el periodismo se acojona, el espacio vacío lo ocupan pajilleros, grasientos, puteros, siniestros, cobardes y acomplejados con nombres y apellidos. A ellas que sufren estos días el maltrato de quienes quieren robarnos el oficio, disculpas. Un directivo publicó un artículo extraordinariamente insultante. Extraordinariamente insultante. Yo no voy a entrar en esto porque no me gusta el modelo ni me gusta el terreno en el que estamos. No, de la SER. De la SER. Es la misma empresa. Todas las empresas tienen dolores de cabeza. Muchísimas empresas tienen personas que en muchísimas ocasiones insultan. De manera que no somos todos el arcángel San Gabriel y el malísimo Satanás. Pero el momento más tenso que yo recuerdo y que tenemos en el archivo del buitre de la señora Prego fue su gresca con don Mario Conde en el programa El Primer Café. Las campañas son carísimas, las tradicionales, efectivamente. Sí. Entonces, desde luego, en reuniones de petit comité no se hace una campaña electoral y muchísimo menos con el CDS. ¿Usted piensa utilizar los medios de comunicación, que es lo verdaderamente barato y lo más universal y lo más efectivo? Que si pienso utilizar los medios de comunicación, pero usted cree que yo tengo poder hoy en día para utilizar a ningún medio de comunicación, será si los medios de comunicación estiman oportuno invitarme, pues me parece muy bien, pero claro. Le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es la pregunta ahora? Que si piensa usted utilizar los medios de comunicación como base esencial de su campaña. Que si pienso ir a los medios de comunicación utilizar social, los medios de comunicación como base fundamental de su campaña. Utilizar en el sentido de manipular, manejar, como yo lo que pienso es que si alguien, utilizar por ejemplo, en el sentido de emplear, señor Mario Conde, no es tan complicado. Si pero aquí le hemos invitado a un medio de comunicación, vengo. Pero que vuelvo a repetir la pregunta, si le invito o no. Que si pienso ir a los sitios en los que me inviten. Que si piensa emplear los medios de comunicación como base fundamental de su campaña, si es que es muy sencilla la pregunta. Es decir, que si pienso ir a las televisiones, a las radios, a los periódicos, sí, pienso ir. Como base fundamental de su campaña. Sí, claro. Bien, claro. Gracias. Dios mío, qué complicado. Claro. Cuando una figura fallece, lo habitual es decir descanse en paz. En este caso, a eso agrego un gracias a la señora Prego. Dado que ella, al igual que don Raúl Heras y muchos otros, algo tuvieron que ver en que algunas personas decidieran ser periodistas. Doña Victoria Prego, generalmente suelo terminar diciendo que en nombre de los internautas es un placer, pero hoy me voy a atrever, si me permiten, usar la primera persona, porque ha sido un verdadero placer poder contar contigo por lo que supones para muchos en el periodismo. No teníamos mejor forma de acabar esta temporada. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Sí.